para bien, como hemos dicho ya y lo han comentado en las opiniones. Abrirse a la gracia del Espíritu Santo, pues nos concede también sus dones, los frutos del Espíritu en la propia vida. Pero también nos no es que se había cortado el agua. ver pulida. Nuestra humanidad necesita ser pulida. Necesita también pues, ser trabajada. Dios va a trabajar sobre esa naturaleza nuestra. Entre mejor trabajada nuestra naturaleza humana, en la virtud, en decíamos, la práctica de los valores, más cosas hará Dios en nosotros y a través de nosotros. Entonces, bueno, pues esta es la intención del tratado, de autoconocimiento y de todo de Dios. Si quisiera hacer reflexión, nos dejamos iluminar un poco por la doctrina de la Iglesia, porque en el caso de ustedes como agentes de pastoral, pues también de alguna manera tenemos que plantearnos el tema de la identidad personal, el tema que va de la mano, ¿verdad?, con este autoconocimiento. Y entonces, creo que también nos puede iluminar el acercamiento inicial a la doctrina de fe, de quién es un laico, ¿verdad? Y a partir de ahí también sin duda nos puede dar coordenadas para revalorar nuestra propia identidad individual. Entonces, bueno, vamos a hablar unos puntos sobre la iluminación que nos da el magisterio respecto a la cancelación del laico, ¿sí?, para trabajar después ya en esa parte mucho más, decíamos, de revisión externa. ¿Qué es lo que nos dice, en este caso, el documento Christus Fidelis Laici, en el número 9, sobre quiénes son los fieles laicos? Es un documento posterior al Vaticano II y pues su objetivo es eliminar el tema de la identidad laical. ¿Y qué es lo que dice este documento? Dice, el Concilio Vaticano II afirma la plena pertenencia de los fieles laicos a la Iglesia y a su ministerio, y el carácter peculiar de su vocación, que tiene en modo especial la finalidad de buscar el reino de Dios, tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Entonces, ¿quién es un laico? Es un bautizado que pertenece a una comunidad. ¿Sí? De entrada, un bautizado que pertenece a una comunidad. Esto le da identidad. De alguna manera es una primera expresión que nos puede ayudar a descubrir quiénes somos. Por el bautismo, cada uno de nosotros puede decir, soy hijo de Dios. Y qué importante es asimilar esta primera gran verdad. Soy hijo de Dios. Por el bautismo. ¿Qué otra cosa podemos decir por el bautismo? Estoy unido a Cristo. Podríamos decir también, soy parte de una comunidad que es la Iglesia. Y esto no es secundario, ¿eh? Es decir, esto es parte esencial de nuestra identidad. Hijo de Dios, unido a Cristo, parte de una comunidad. Y hay un carácter peculiar en la vocación laical. Nos dice este documento que tiene la vocación laical una finalidad especial: buscar el reino de Dios, tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Entonces también esto nos da otra coordenada de identidad. Nos dice
buscamos construir el reino, hacer presente a Dios en este mundo, donde en las realidades temporales, en lo que vivimos todos los días, en el trabajo, en la escuela, en el ámbito familiar. Entonces es parte también de nuestro ser creyentes, esta misión particular de santificar el orden temporal, ordenarlo según Dios. Entonces es también parte de nuestro ser y quehacer. Esto, bueno, es una coordenada. ¿Qué es lo que nos dice Lumen Gentium en el número 31? Lumen Gentium en el número 31. ¿Nos pueden ayudar a leer acerca de lo que es, por favor? Dice, con el nombre de laicos se designan todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y del estado religioso, aprobado por la Iglesia. Es decir, los fieles que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y participan las funciones de Cristo. Sacerdotes, profetas y reyes, ellos realizan según su condición la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia. Gracias. Bueno, aquí tenemos la Iglesia Católica de profundizar, ¿verdad?, nuestra identidad. Y señala en 31 con el nombre de laicos se designan todos los fieles cristianos. Todos, esto es clérigos y los clérigos. Le podemos decir que la gran parte del pueblo de Dios la conforman los laicos. Los clérigos y los religiosos formamos una parte mucho más pequeña. En la gran comunidad, en la gran familia de la Iglesia, los laicos son los de Dios, porque son todos los incorporados en una parte. Así que de alguna manera donde ellos participan de las funciones de Cristo, sacerdotes, profetas y reyes. Esta es nuestra condición, ¿verdad? Esto es lo que nos va a llevar a sentirnos plenos, felices, vivir nuestra vocación original, en el caso de ustedes, en alcohol, viviendo nuestra triple música, las triples funciones, ¿verdad?, en la imitación de Jesús, nuestros sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes, porque si bien nosotros no tenemos el ministerio ordenado, el sacramento, y poseemos el llamado sacerdocio real, esta vinculación con Cristo sacerdote que nos permite ofrecer a nuestro Padre un testamento. Qué bonito es esto, ¿verdad? Porque vivir su vida humana como ofrenda. De hecho hay una expresión en una plegaria eucarística, una expresión muy bonita que dice que Dios nos permita, ¿verdad?, ser ofrenda permanente. Sentirnos constantemente como una ofrenda de Dios, que nuestra vida, desde el inicio, ¿verdad?, actuamos, Señor, y Dios en tus manos. Te ofrezco lo que hoy hagas, cocinar, trabajar en la oficina, ir al campo, cuidar, lo que yo haga, te lo voy a ofrecer por mis amigos, por mi familia, por los sacerdotes, por el Papa, por la paz del mundo, y tantas cosas, ¿verdad?, por las que podemos ofrecernos. Entonces, eso nos hace vivir nuestro sacerdocio real, convertirnos en ofrendas. Por otro lado, nuestra condición de profeta, ¿verdad?, también es un principio identitario para nosotros. La profecía, según es algo accesorio, es parte de nuestra vida, o ha de serlo.
predicar, enseñar el nombre del Señor, el nombre de Cristo, por la voluntad de Dios, a través de nuestra vida, de nuestras palabras. Y esta profecía, como también hemos comentado, a ver si traemos de hacer así tal cual, ¿verdad? Una profecía cristiana, anunciar el Evangelio, la palabra de Dios, los sacramentos, la moral cristiana. Pero en muchas otras ocasiones nuestra predicación será distinta, más bien testimonial. Se cuenta, que seguramente ya han escuchado esta anécdota, se cuenta que en un momento San Francisco de aquí dice al hermano León, uno de los servicios de la comunidad que fundaban, le dice: hermano León, vamos a predicar al pueblo. Y el hermano León se dispone ahí con Francisco. Y pues va caminando por el pueblo, caminando, orando, mendigando, que era también un modo que tenía, pero en silencio prácticamente todo el camino, o sea, haciendo presencia entre el pueblo de Dios. Cuando regresan a casa, pues le dice el hermano León: hermano Francisco, ¿en qué momento pues predicamos, verdad? Porque pues no, tú me dijiste que vamos a predicar y que solo caminamos en torno al pueblo. Y ya Francisco le dice, ¿verdad? Esta ha sido nuestra mejor predicación. Es decir, testimonio, estar en medio de las personas, reflejando el amor de Dios en nuestro gesto, en nuestra actitud. A veces podemos predicar también de manera fuerte. Entonces, esto apoya, ¿verdad?, esta noción interesante de que las palabras mueren, pero el testimonio arroja. Entonces, bueno, pues somos profetas. Es también parte de nuestra identidad. Y obviamente uno de los grandes lugares para la profecía de un padre de familia, una madre de familia, pues ha de ser su propia familia, su iglesia, ha de ser uno de los principales, digamos, campos de acción, ¿sí? Predicar ahí, en casa. Y les decía esto, ¿no? Cuando una señora a su hija le decían respecto de su mamá: ay, no, es una persona tan alegre en la iglesia, que te ayuda, sonriente. Y la hija le decía, como que no cambia la mamá cuando llega a la casa. Esos vecinos de una forma en la iglesia como que es otra. No, yo creo que uno de los principales lugares de misión ha de ser testimoniar a Dios en estos textos, palabras, y obviamente también, y sobre todo como agentes de pastoral, pues también el recogimiento de situaciones de predicar formalmente el evangelio, que te invitan a dar un tema, que te invitan a pues, dar un curso de catequesis o a otros agentes, pues bueno, estar dispuestos a vivir nuestra identidad propia. Y dice reyes, sacerdotes, profetas y reyes. ¿En qué sentido, verdad, somos reyes desde el bautismo, unidos a Jesús? Pues precisamente no encontramos la identidad de nuestra condición regia. Hemos de reinar, digamos, gobernar, que lo hace Jesús. ¿Y cuál es la lección que Jesús nos da? ¿Cómo ejercer esta, digamos, autoridad propia? Que puede tener una fuente de pastoral, que puede llegar a tener un papá, una mamá, un líder, ¿verdad? ¿Cómo ejercer esta condición regia? Y a veces Jesús, el que quiera ser el primero, que se haga el último. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Jesús? ¿Cómo vivir esta condición de nuestro liderazgo, de nuestra condición de autoridad, la que sea esta? Dice, pues, vivirla en el Señor. Así lo dice Jesús. ¿Se acuerdan cuando el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, nos habla del lavatorio de los pies? Jesús les enseña esto, ¿verdad? Dice: si yo que soy el maestro, que te he lavado los pies, así han de hacer ustedes.
servidores, y también a aquellos que peleaban el puesto, ¿verdad? Que tienes el primero, siempre el preferido, y entre los apóstoles también se quita ahí el bien enseñante, y les dijo, no, entre ustedes no pueden comportarse como tiranos, que quieren que todo el mundo les dé una reverencia, no. Aquí dice, me recuerdo que nos comentaba, este quiere ser el primero a ser el servidor de todos. Entonces, así se ejerce la condición regia en el servicio. Es el modo en que manifestamos. Y yo creo que todos hemos utilizado esta expresión de autoridad moral. Una persona tiene autoridad moral cuando es un servidor. Los demás lo reconocen, como un líder, pues porque está ahí, ¿verdad?, para poner el hombro cuando hace falta. Y creo que esa es la mejor manera de servir al modo de Dios, que vivir nuestra condición en la diaconía, en el servicio. Y bueno, dice, esto lo realiza según su condición, cada uno somos diferentes, y la misión de todo el pueblo cristiano de la iglesia es unirnos. Esto porque seguramente cuando nos confrontemos en nuestra revisión personal, pues también hemos de revisar cómo vivimos esta identidad cristiana, esta identidad que va a nos dice el documento de Aparecida en el número 209, el documento de Aparecida, número 209. Los laicos son hombres de la iglesia, hombres instituidos genéricos, en el corazón del mundo, y hombres del mundo en el corazón de la iglesia. Entonces aquí lo que se acentúa en esta afirmación de Aparecida es nuestra condición de sal, luz y levadura. Entonces son los de la escritura. Dice, hombres de iglesia en el corazón del mundo. No nos escondemos. También vamos a ir a donde la sociedad se desenvuelve, donde la sociedad se desarrolla. Porque así la vida nos lo impone, ¿verdad? O sea, nosotros vamos al mercado, nosotros vamos a trabajar todos los días, nos relacionamos con las personas en el mundo, ¿verdad? Este hábitat de vida que nos desenvolvemos, y ahí es donde podemos manifestar nuestra condición de creyente. Y por otro lado, dice, hombres del mundo en el corazón de la iglesia. ¿Por qué? Porque también nosotros podemos traer a la iglesia, al lugar del culto, de la fe, pues las preocupaciones también del mundo que nos rodea, las inquietudes, ¿verdad? Ahora que necesitaba hablar de las iniciativas y las propuestas en orden al CDC, es muy interesante, ¿verdad? Todas estas inquietudes de lo que ustedes ven como hechos sociales, preocupantes, y deciden cómo esas situaciones que se viven en el día a día para muchas personas también hay que traerles al corazón de la iglesia. Esto es lo que hace precisamente Claudio X, ¿verdad? Este es el título. Los goces y las esperanzas de los hombres han de ser los goces y las esperanzas de los hombres. Entonces no podemos vivir como en una burbuja. Nosotros estamos bien, el mundo rodea. También las preocupaciones del mundo han de ser traer al mundo dentro de la comunidad. ¿Qué aspectos caracterizan al alma? ¿Qué aspectos caracterizan al alma? Oscar, ¿nos podrías ayudar a leer, por favor? De este modo, captando la misteriosa riqueza de Dios, dona al Cristo. No es posible decir
delinear la figura del civil life, carácter sacro, carácter secular y carácter comunitario. Gracias. Entonces, fíjense, Ya puntualizando, dice, ¿qué aspectos caracterizan la identidad bautizada? Y la invitación es a descubrir la misteriosa riqueza que le dona al cristiano por el bautismo. Y decíamos, esto no es algo aleatorio, es algo que nos renueva. El bautismo nos equilibra, renovando nuestra vida, renovando nuestra voluntad para orientarla a Dios. Obviamente, nosotros que fuimos bautizados de pequeños, si no recibimos una formación adecuada, pues después no vivimos este bautismo y lo que ha sido regenerado en nosotros pues vuelve a quedar dañado, ¿verdad? Por el pecado, por la lejanía de Dios, por la indiferencia a Dios, por el maltrato a los demás, en fin. Entonces, lo que hemos de hacer es recuperar nuestra identidad bautismal para que el Señor pues pueda ir obrando en nosotros sus maravillas. Afirmamos que por el bautismo queda en nosotros sanado el pecado original y en ese sentido nuestras facultades humanas también quedan sanadas, pero hay que mantenerlas sanas. No solo basta una vez, ¿verdad?, de limpiar, pero hay que mantenernos en esa salud espiritual. ¿A qué nos referimos con estas facultades? Hemos dicho nuestra razón y nuestra voluntad. De hecho, esta es la enseñanza de la antropología cristiana, ¿verdad? Que si algo daña el pecado en nosotros es nuestra razón, porque la razón tiende a la verdad. Pero cuando está el pecado en nosotros, esa verdad pues no la podemos reconocer con facilidad y podemos actuar desde el error. O también nuestra voluntad, nuestra capacidad de decisión queda también como oscurecida. Podemos decir que una voluntad regenerada por el bautismo tiende al bien, que es Dios mismo, tiende al bien. Pero si el pecado daña, ¿verdad?, en nosotros esta condición, pues es difícil querer el bien. Y como dice Pablo, a veces queremos el mal que detestamos, como que nos vemos inclinados a él. Entonces, bueno, nosotros hemos de vivir nuestra condición bautismal, renovarla, sobre todo por la vía de los sacramentos, pero no solo, por las obras de caridad, por la lectura de la palabra. Imitando a Jesús, pues podemos vivir en esa condición, ¿verdad?, en ese estado de gracia que nos da el bautismo como hijos de Dios. Y dice, esta condición tiene un triple carácter: sacro, secular y comunitario. Carácter sacro hace alusión a lo sagrado. Entonces, esto es algo también muy bello. Tenemos que comprendernos a nosotros mismos como templos, como lugares sagrados. Somos sagrados porque así Dios lo ha querido, lo ha pensado, le pertenecemos a Él, ¿verdad? Y desea que vivamos así, como lugar sagrado, como sintiéndonos en esta dignidad de hijos en el Hijo, de hijos en Jesucristo. Fíjense ustedes, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la iglesia, nos arrodillamos frente al Santísimo, ¿verdad?, sea que esté en el sagrario, que esté expuesto, y hacemos una reverencia, una inclinación, llamamos también genuflexión, porque reconocemos ahí el elemento sagrado, reconocemos a Dios presente en la Eucaristía. Pero también fíjense, tendríamos que aprender a reconocernos y reconocer al otro como lugares sagrados.
Dice la escritura, en tu rostro he visto el rostro de Dios. Le dice un hermano al otro, ¿verdad? En tu rostro he visto el rostro de Dios. Entonces, pues hemos de reconocer nuestro carácter sagrado. Somos templos, somos lugares sagrados. Y tan importante será hacer una reverencia cuando estemos frente al Santísimo, como lo mismo será cuando estemos frente a un hermano nuestro, ¿verdad? O sea, así de importante es la vida humana. Entonces, somos sagrados. Ahora, llamados, por supuesto, a unirnos a Dios, a vivir en comunión con Dios. También en nosotros hay un carácter secular. Un carácter secular. Nosotros hemos sido, nacemos, crecemos, hemos sido concebidos para este mundo. Pero no obviamente para quedarnos aquí, después estamos llamados a trascender. Pero de entrada vivimos en el mundo. Vivimos en este mundo. Este mundo es el espacio donde podemos encontrar a Dios, encontrarnos a nosotros mismos, encontrarnos con los demás, encontrarnos con la creación. Vivimos en el siglo, en el mundo. Y esta es también una característica propia del laico, ¿verdad? Valorar esa condición. A veces hablamos, ¿verdad?, de lo peligroso que puede ser mundanizarnos. Mundanizarnos, que tendría más que ver con seguir las normas banales, digamos, que a veces este mundo propone. Pero no nos referimos tanto a eso, sino al ámbito en el que Dios ha dispuesto que crezcamos, que nos desarrollemos. La creación misma, el mundo que nos rodea, es fruto del amor de Dios, ¿verdad? ¿De dónde ha salido la creación? Sino de las manos amorosas de Dios. Entonces, no podríamos nosotros considerar el mundo como un lugar en donde todo es pecado y todo está mal, porque es también un ámbito en donde podemos encontrar el amor de Dios y manifestar también el amor de Dios. Entonces, bueno, particularmente los laicos pueden desarrollarse como personas y realizar su apostolado, su servicio, en lugares donde quizá un sacerdote o un religioso no pueden llegar. Es conocido, por ejemplo, que es profesor de universidad, de una universidad no cristiana, no católica. Y, pues obviamente, ahí, en estas universidades, incluso algunas de corte un tanto ateo o anticlerical, pues esta persona puede estar ahí, ¿verdad?, como un profesor, y tal vez no va a sacar su credencial de cristiano, ¿verdad?, pero va a poder compartir los valores del Evangelio a sus alumnos de manera, pues, creativa. Está en un sitio donde quizá un clérigo no podría llegar. Ni qué decir, por ejemplo, del ámbito político, donde incluso legislativamente, por ley, un clérigo no puede asumir un cargo político. Entonces, ahí un laico puede llegar a este ámbito secular, a este ámbito del mundo. Y así de muchos otros modos, ¿verdad?, que una persona laica puede estar en el mundo, como dice la Escritura, sin ser del mundo, es decir, sin mundanizar su corazón, sin apegarse de manera absoluta a los bienes de este mundo. Porque, como dice también la Escritura, donde está tu tesoro está tu corazón. Eso es lo que hemos de evitar. No considerar el mundo como un espacio negativo, sino evitar absolutizar este mundo como si fuera lo único y definitivo, porque ya sabemos que no es así. Entonces, otra característica del fiel laico, su carácter secular. Vive en el siglo, vive en el mundo. Y esto en muchas ocasiones le da oportunidades para llegar a donde sea un clérigo o un religioso no lo puede hacer.
Y también un carácter comunitario. Comunitario. Esto también es una dimensión fundamental de nuestro ser humano. La capacidad de socializar, de relacionarnos. La capacidad relacional es de todo ser humano. Estamos hechos para el otro, ¿sí? Para complementarnos. Dice la Escritura, ¿verdad? En el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Y creo que esto aplica no solo en la vida de pareja, sino en general. O sea, no es bueno que un ser humano esté aislado. El aislamiento enferma. Incluso, ¿verdad? Sabemos que a algunos presos peligrosos, uno de sus castigos y de los castigos más duros es el aislamiento, estar encerrados y aislados. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita la socialización. Entonces también este es un carácter importante en la identidad nuestra. La vida en comunidad. La vida en comunidad. Y dice el Papa Francisco, no hay que tener miedo al encuentro con el otro. No hay que rehuir al encuentro. En el encuentro con los otros siempre te puedes enriquecer de alguna manera. Y desde una filosofía, digamos, de corte personalista, pues ha habido estos pensadores que proponen precisamente que no nos podemos llegar a conocer bien a nosotros mismos sin un otro. Sin un otro. ¿Por qué? Porque los momentos comunitarios siempre pues, están expuestos a los roces, los desencuentros, las peleas. Esto no nos tiene que asustar. No nos tiene que asustar. Que tengamos desacuerdos, que de pronto así como que, ¿por qué piensa este así? ¿Por qué este así? Sabemos que la unidad en la iglesia pues no es uniformidad, somos diferentes. Pero, ¿por qué decimos estos desencuentros? Precisamente por eso, porque no somos idénticos, porque somos diferentes. Pensamos diferentes, somos formados distintos. Y entonces, pues sí puede haber roces, obviamente, pero ahí es donde nos aprendemos también a descubrir a nosotros mismos. Si alguien, decimos popularmente, siempre nos da de nuestro lado, pues no crecemos, porque vamos a pensar que siempre estamos bien. En cambio, si alguien te puede llegar a decir, hermana, mira, esta situación, esta actitud, me parece que no es correcta, o tal cosa, a nadie nos gusta obviamente la corrección, pero si somos creyentes, si somos humildes, pues debemos decir, bueno, pues no me gusta que me corrijan, pero sé que me hace bien, que me ayuda a crecer como persona. Entonces, este carácter comunitario es también, podríamos decir, salvífico. Vivir en comunidad nos pule, nos ayuda a crecer como personas, nos permite conocernos mejor. Y es que, con un simple ejemplo, si yo te digo ahora, ¿verdad?, cómo te ves de espaldas, desde atrás, pues uno no alcanza a verse, ni siquiera ver la coronilla, uno no puede verse como tal a sí mismo, ¿no? Bueno, obviamente en un espejo, pero digamos de entrada, pues nosotros estamos habituados a ver ciertas partes de nosotros mismos que están a nuestro alcance, pero otras que no. ¿Quién nos puede ayudar a decir, oye, traes acá un papel acá pegado, ¿verdad? Pues el que te mira desde la espalda, o mira que traes acá en la cabeza, ay, no me había dado cuenta. Pues sí, hay cosas en nosotros que no vemos. Eso también sucede no solo en lo físico, sino también en el tema del carácter, del temperamento. ¿Quién nos ayuda a descubrirnos de manera más real? Pues las otras personas. Entonces, bueno, este carácter comunitario es esencial a la vida humana y también es parte de la identidad laica. Forma parte de una comunidad. Y bueno, aquí un tanto refiriendo ya a partir de los textos lo que hemos comentado del carácter sacro, secular y comunitario.
Esmeralda, ¿nos podrías ayudar a leer esta diapositiva, por favor? ¿Puedes abrir tu micro? Perdón, yo bien entrada leyendo. Sí, ya casi acababas. Sí, carácter sacro. Por el bautismo, el laico entra a formar parte del pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo. Hijos en el Hijo, un solo cuerpo en Cristo y templos vivos del Espíritu Santo. Ha sido segregado o separado por Cristo. Consagrado sacerdote, rey y profeta, para ser sal de la tierra, levadura y luz del mundo. Bueno, es lo que comentábamos, ¿verdad? Valorar y comprender que cada uno de nosotros somos sagrados, somos lugar sagrado. Eso, de verdad, hermanos, creo que nos da mucha fortaleza emocional, mental. O sea, saber que somos amados por Dios, cuidados por Dios, valorados, apreciados por Dios. No hay cosa que haga más fuerte la psique humana que sentirse amado. Saberse amado incondicionalmente. Esto nos hace muy fuerte. Y sabemos bien que a veces, por circunstancias de la vida, no siempre nos sentimos amados por los otros, por nuestros padres, por la pareja, a veces incluso por los hijos. También algunas personas viven un desprecio o X, ¿verdad? Entonces, a veces pues no nos sentimos amados como deseamos sentirnos. Pero ahí también, sin hablar de sustituto, porque el amor de Dios no es que sustituya el amor humano, obviamente no, pero creo que el saber que Dios nos ama por sobre todo, que ha entregado a su Hijo en favor tuyo personalmente, que Dios vela por nosotros, como dice la Escritura, cuida cada uno de nuestros cabellos. Eso nos da también mucha fortaleza emocional. Dice aquí, por el bautismo, somos parte del pueblo de Dios, del cuerpo místico de Cristo, hijos en el Hijo. Dice San Juan en una de sus cartas, no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Lo somos. Somos templos del Espíritu, estamos unidos a Jesucristo. Dice, hemos sido separados por Cristo, o sea, consagrados a Él. Pues bueno, de entrada creo que esto es también algo que nos hace fuertes, saber que somos sagrados, que somos apreciados, valorados, salvados por Dios. Ahora, el carácter secular, ¿verdad? El carácter secular. María de los Ángeles, ¿nos puedes ayudar a leer, por favor, esta diapositiva? ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Carácter secular. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Viven y actúan en la familia y la sociedad en general. Desempeñan su propia profesión y, guiados por el espíritu evangélico, ayudan a la santificación del mundo desde dentro, siendo fervente. Gracias. Lumen Gentium, número 31. Muy bien, sí, este texto, ¿verdad? Es el documento que hemos señalado al inicio, Christi Fidelis Laici, pero lo que hace este documento es citar Lumen Gentium 31, en efecto. Y entonces nos va a decir este texto, el carácter secular es propio de los laicos, es decir, vivir en el siglo, vivir en el mundo. ¿Dónde viven? ¿Dónde actúan? ¿Dónde desarrollan su existencia? En la familia y la sociedad en general.
Decíamos, esto también es una riqueza. Desempeñan su profesión, guiados por el Espíritu Evangélico, ayudan a la santificación del mundo. Entonces, eso también es bonito de comprender, ¿verdad? Que nuestra vida misma es ya una ofrenda, pero que también podemos hacer en nuestro entorno pues este ámbito de edificación, solo en el templo, en el culto, en los sacramentos. Y si bien estos son espacios de santificación, también todos los lugares en donde nos desenvolvemos, ¿verdad? Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, Dios está siempre y en todas partes. Entonces, ¿dónde podemos encontrarlo? Pues en todos lados. Ahí donde trabajamos, donde nos desenvolvemos, dice, podemos ser fermento. Podemos ser fermento de justicia, fermento de unidad, de reconciliación, de valores, etc. Pues bueno, esto es algo propio de los laicos. Y bueno, esta profundización, ¿verdad?, del tema de la secularidad. Ojo, no hablamos de una secularización, porque ya el término mismo de secularización nos hablaría de un extremo negativo, ¿verdad?, en donde nos olvidamos de Dios y nos centramos solo en el ámbito secular, en el siglo, en el mundo. No así la secularidad es, decíamos, nuestro modo de ser, nuestro modo de estar en el mundo. Esta secularidad impone al laico el modelo que debe seguir para su compromiso apostólico. Y fíjense, esto también es muy, muy interesante. Dice, a los laicos corresponde por propia vocación obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Entonces, tan santo es el clérigo, el sacerdote que oficia una misa para alimentar al pueblo de Dios, como tan santo es la mamá, el papá que preparan los alimentos para alimentar a su familia. Tan santo es, ¿verdad?, el ir a misa y comulgar. Tan santo es el profesor que enseña con profesionalismo, con recta intención a sus alumnos. ¿Dónde nos santificamos más? Pues en todos los espacios, tanto en el templo como en la vida. Tanto ahí en el salón de clases para un profesor, como ahí en el templo para un creyente que va a hacer su comunión y demás. Entonces, esto creo que abre una posibilidad también en el tema de identidad, ¿verdad? ¿Cómo vivo mi fe? Ahí donde estoy. ¿Sí? Bien. Y en este tema de la secularidad, pues hemos de decir que toda la iglesia tiene que encarnarse en la historia, pero cada miembro, según su vocación, lo ha de hacer de manera diferente. El clérigo también vive en el mundo, ¿verdad? No es extraterrestre, vive también en este mundo, el religioso que también vive en este mundo, pero cada uno, según su vocación, pues ha de tener una experiencia de vida particular. Este modo de estar en el mundo tiene una aplicación específica para los fieles laicos. Pues todos vivimos en el mundo, pues sí, no estamos fuera de este mundo, en otra galaxia o en otro planeta, estamos aquí. Pero pues el religioso por su elección, el clérigo por su elección y su vocación propia, lo vive de otro modo, ¿sí? Lo vive de otro modo. Por ejemplo, en el caso de un religioso, pues decide no casarse, ¿verdad?, no hacer formalmente una familia sanguínea, pero vive de otro modo esa relacionalidad en su congregación, en el compartir con los demás, en el servicio, en fin. Entonces, sí, todos estamos en el mundo, pero cada uno lo vive estar en el mundo de manera diferente. Y
decíamos en el caso de los laicos, pueden, pues de manera muy extraordinaria, muy bella, vivir esta imagen evangélica de ser sal y luz, porque hemos dicho, pueden llegar ahí donde muchas veces el clérigo o el religioso no lo pueden hacer. No sé, pensaba por ejemplo en la próxima canonización de Carlo Acutis, este adolescente, ¿verdad? Este adolescente que encontró, por ejemplo, en el deporte, en el uso de las redes sociales, su campo de apostolado. Ahí testimoniaba la fe que tenía ahí en estos ámbitos. Entonces, son como ámbitos en donde los laicos pueden desarrollarse de una mejor manera. Y finalmente, ¿verdad?, el punto tercero que tratábamos, el carácter comunitario. El carácter comunitario, que referirá, pues decíamos, este tema de la sociabilidad. Jonathan, ¿podrías apoyarnos a leer esta diapositiva? Sí, bien. El carácter comunitario. La comunicación eclesial es un don, un gran don del Espíritu Santo que los fieles laicos están llamados a acoger con gratitud y al mismo tiempo a vivir con profundo sentido de responsabilidad. Pues hemos dicho, ¿verdad? Este carácter comunitario es un principio de identidad humana. O sea, todos los seres humanos somos seres sociales de entrada, pero también la vida cristiana también nos impone, nos exige esta vivencia eclesial. Dice, la comunión eclesial es un don, es un regalo. El poder, por ejemplo, en este momento compartir la fe es un don. La hemos recibido de otros, ¿verdad?, como un regalo, y también nosotros la compartimos con los demás como un regalo. Es un don del Espíritu Santo que los laicos están llamados a acoger con gratitud y vivir con responsabilidad. Entonces también los fieles laicos están llamados a pertenecer a la comunidad eclesial, a sentirse miembros vivos. Dice la primera carta de Pedro, piedras vivas en la edificación que es la iglesia, piedras vivas, no inertes, no hay pasivas, no, piedras vivas en esta edificación. Entonces, estamos llamados a vivir también esta dimensión comunional, comunitaria. Y como hemos dicho también en el tema del autoconocimiento, creo que este puede ser un buen termómetro, que tanto como socializamos. Y aquí, pues no importa los temperamentos, hay quizá algunos de ustedes que son más extrovertidos o otros que son más introvertidos, algunos que les cuesta más, pues como abrirse a los demás y dialogar, a otros que les cuesta menos. Pero de esto no se trata este tema. O sea, el tema de la apertura eclesial, pues es valorarnos como hermanos, cada quien como somos, ¿verdad?, con un temperamento u otro. Todos podemos ser accesibles a los demás, con nuestro, a veces pues uno será más callado, uno más parlanchín, ¿verdad?, pero finalmente todos estamos invitados, convocados a colaborar, a recibir el don del hermano y a brindar nuestro don también al hermano. Entonces, vivir como un regalo, pero también con gran sentido de responsabilidad. Muy bien. Bueno, pues estas características también de la identidad laical, ¿verdad?, que son importantes, decíamos, en este ejercicio de autoconocimiento. De alguna manera son algunas coordenadas que el magisterio nos propone, ¿verdad?, en el tema de nuestra identidad. Vamos a movernos en el intento de la respuesta a la pregunta: ¿quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Hacia dónde camino? Y yo creo que estas coordenadas, ¿verdad?, de los textos del magisterio, pues también nos dan ciertas pistas. Muy bien, pues vamos a hacer nuestro pequeño receso, ¿verdad? Vamos a tener 10 minutitos para un receso y
en 10 minutos. Ahorita son las 6:31. A las 6:41 nos volvemos a encontrar aquí. Sí, sí, terminando ustedes la tarea. No, te van a mandar, ¿crees que se la mandamos a Chava, a tu padre? Sí, le he mandado la lección. La otra no te No, voy a... Es que mandó un correo. El padre mandó un correo. Sí, mandó un correo.
La nieve. La nieve para los calores. ¿Cuántas? Para todos, somos 24 en el chat. Muy bien. Ya nos antojaron las nieves, ¿verdad? ¿A cuántos grados están por allá? Según eso, 28. A los 28 o 29, madre. Ah, muy bien. Hemos de andar, yo creo, como por 21, 20. Está fresco. Allá son más fríos que acá. Sí. Aquí enfrían de 14 a 13 grados. ¿13? Sí, ¿Hace frío? sí está haciendo poquito frío. Ella es muy arriba, madre. ¿Ah, sí? Oh. No, pues, tápese bien, entonces su chamarra La tierra. de lana. Manda la nieve mientras esté el curso, no la vais a dejar hasta diciembre. Seguro que sí, padre. Ya en diciembre ya no se antoja, ¿verdad? Pues es lo mismo. Están por ahí nosotros un poco. Debería tener que ir a donde nosotros. Definitivamente que no. Bueno, pues vamos entonces a empezar este trabajo, ¿verdad? Formal. Ayer compartimos una lectura que, como ustedes pudieron ver, es una lectura, digamos, que se trabaja en el plano de la formación docente. Pero me ha parecido también, pues, una buena herramienta. Tiene algunos elementos que nos pueden resultar útiles en este proceso del autoconocimiento. Sabemos, bueno, digamos, el texto está dirigido, pues, a los que son profesores en el ámbito, pues, de adolescentes, jóvenes, pero sabemos que el proceso del autoconocimiento, pues, en realidad es de toda la vida, ¿verdad? Y no porque tengamos más años, pues podemos garantizar que realmente nos conocemos o que hemos hecho esta tarea, ¿verdad? De revisarnos, de aprender a descubrir quiénes somos. Pues bueno, vamos a ver primero la importancia que tiene este ejercicio, ¿verdad? Y Schuller nos dice que cuando aprendemos a conocernos, en verdad vivimos. Podemos decir que vivimos más conscientemente. Ajá. Ayer lo decíamos, no solo basta existir, sino hay que vivir. Ajá, hay que vivir. Entonces, bueno, para esto abona estas tareas de autoconocernos. El autoconocimiento, la autoestima, es el resultado de un proceso reflexivo mediante el cual la persona adquiere
adquiere la noción de su persona, de sus cualidades y características. Entonces, dice, ¿qué? Entonces, este ejercicio de conocernos, dice, un proceso reflexivo. Y la palabra reflexión pues tiene esta noción, ¿verdad?, de volver a uno mismo, replegarse a uno en uno mismo, como mirar hacia adentro de algún modo. ¿Con qué finalidad? Dice, adquirir la noción de la propia persona, de sus cualidades y características. Porque hemos de decir que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Incluso los gemelos idénticos son únicos e irrepetibles. O sea, no son la misma persona, son dos personas. Y pueden tener obviamente pues, características físicas muy semejantes, pero son dos personas diferentes. Entonces esto también es muy bello. Dice la antropología cristiana que Dios crea el alma humana de cada uno en el momento de la concepción. Los padres, los papás son co-creadores, pero Dios es el que crea nuestra alma personalísima, única. Entonces, sabiendo esto, ¿verdad?, que somos seres únicos, pues yo creo que vale la pena meditar en ello. ¿Quién soy, verdad? ¿Cuáles son mis cualidades? Porque nadie se parece a mí, ni yo me parezco a nadie, ¿verdad? Parece canción, pero así es, somos seres únicos. Como todo proceso, este autoconocimiento tiene fases. La autopercepción, es cómo nos percibimos, autoobservación, la memoria autobiográfica, ¿verdad?, lo que vamos viviendo, que va pues, forjando en nosotros también un modo de ser, la autoestima, pues cómo nos valoramos a nosotros mismos, la autoaceptación, cómo estamos viviendo reconciliados con nuestra realidad, porque podría ser, ¿verdad?, el caso de que nos vayamos conociendo, pero no nos aceptemos, ¿verdad?, nos encontremos como inconformes, como molestos con lo que vamos encontrando en nosotros. Entonces, bueno, todos estos son procesos, ¿verdad?, en el tema del autoconocimiento. El autoconocimiento será la base de la autoestima, que hace referencia a la concepción que tenemos de nosotros mismos, cómo nos valoramos. La misma palabra lo dice, ¿verdad? Cómo nos estimamos, cómo nos valoramos. De ahí la importancia del autoconocimiento para el desarrollo personal. Y también traigo aquí a colación este texto, ¿verdad?, del Evangelio de Lucas que hemos citado, cuando Jesús se pierde en el templo y después lo encuentran los padres. Y esta perícopa, este fragmento del Evangelio termina diciendo: y Jesús crecía en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y esto hace referencia a que Jesús crecía en el sentido espiritual, en su relación con el Padre, con su Padre Dios, pero también crecía en su humanidad, en el aprendizaje de las costumbres de su pueblo, en el aprendizaje de los valores, la asimilación de los mismos, en el aprendizaje de un oficio, ¿verdad?, como era el de José, de carpintero. O sea, él iba creciendo como persona, como ser humano, y también iba creciendo en su relación con Dios. Entonces, esto también ha de decirse de nosotros, que vamos creciendo ante Dios y ante los hombres. Y para este crecer también hace falta saber cuál es nuestro punto de partida, qué nos hace falta, en qué podemos mejorar. Mientras el hombre vive,
Mientras el hombre vive, siempre hay posibilidad de un más, el famoso magis ignaciano, ¿verdad? San Ignacio, sobre todo en este tema del discernimiento, de los ejercicios espirituales, San Ignacio de Loyola, siempre hablaba de que en nosotros hay un más, ¿no? O sea, podemos crecer todavía más allá de donde ahora estamos. Pero para esto, para crecer, pues hay que saber primero en dónde estamos parados. O sea, qué es lo que nos hace falta pulir. Y pues aquí podemos hacer alusión también a estas frases clásicas, ¿verdad?, de la cultura popular, de así soy y qué. O sea, como diciendo, yo ya, genio y figura, dice también otro dicho, genio y figura hasta la sepultura. Árbol que nace torcido jamás por rama endereza. Y así, ¿verdad? Podemos hacer alusión a muchas expresiones populares. Pero podemos decir que en realidad el ser humano no está determinado. ¿Sí? El ser humano no está determinado. Siempre puede crecer. ¿Sí? Siempre puede crecer, mejorar, pulir elementos de su persona. Entonces, bueno, pues hemos de ir confiando también en la obra de Dios en nosotros. Él es como el gran alfarero que va puliéndonos desde dentro también. Y si en nosotros hay voluntad y también empeño, pues Dios puede hacer también esta obra regeneradora. No sé, ¿verdad? En la vida de Pablo, por ejemplo, de perseguidor a servidor de Cristo, perseguidor de cristianos a servidor de Cristo, a profeta. También se dice de San Francisco de Sales, ¿verdad? Este santo del siglo XVI que, a decir de algunos, tenía un carácter fortísimo, así explosivo y fíjense, a él en la historia pasó como el santo de la amabilidad, porque fue como un vencimiento, ¿verdad? Como un descubrir que esa ira interior pues no abonaba, ¿verdad?, ni a su vida ni a la de los otros. Y si bien siempre fue un hombre de carácter, de un temperamento fuerte, supo encauzar aquello y llegó a ser reconocido por su amabilidad constante. De hecho, dicen que convirtió a muchos protestantes por eso, por su amabilidad, por su modo de tratar a los demás, que cuestionaba, ¿verdad?, a propios extraños. Entonces, siempre podemos crecer, podemos crecer. Y bueno, pues estamos precisamente en esta invitación a descubrirnos, a conocernos. Francisco, ¿nos podrías ayudar a leer, por favor? Sí, madre. Conócete a ti mismo. El descubrimiento de uno mismo consiste en saber destapar todo aquello que hace referencia a su persona. Una persona que se ha de querer a sí misma, también se ha de conocer mejor y aceptarse incluso con aquellos aspectos de su persona que normalmente llamamos defectos. Ha de ser tolerante consigo mismo y este autoconocimiento ha de permitir que se sienta plenamente identificado y, si es necesario, cambiar aquello que no le guste de su personalidad, de una forma de actuar y relacionarse con los demás. Gracias. Bien, entonces dice, descubrirnos consiste en destapar aquello que hace referencia a la propia persona. Entonces, quitar el velo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en respecto a Dios, hablamos de la revelación, que hace referencia a cómo Dios se muestra al ser humano? Y podemos decir que también nosotros somos como un misterio, ¿verdad? Un misterio. En ocasiones hasta para nosotros mismos, ¿verdad? Hay expresiones que solemos de pronto decir, ay, ya no me entiendo ni yo. Sí, a veces resultamos un misterio incluso para nosotros mismos. Pero por eso estos ejercicios son necesarios, como
pues hacer un espacio de silencio exterior, interior. Al final vamos a proponer algunas preguntas, ¿verdad?, para este trabajo ya personal. Pero dice, esto es algo importante, dedicar un tiempo a esto, a reconocer quiénes somos. Una persona que sea de querer a sí misma, también ha de conocerse mejor, aceptarse, incluso con aquellos aspectos que llamamos defectos. Y hago alusión aquí a una enseñanza que el Padre Pío, ¿verdad?, solía hacer a los creyentes que iban a confesarse con él. El Padre Pío, ¿verdad?, pues tenía fama de buen confesor, incluso de conocer las conciencias de los que se acercaban a él. Pero él les decía, lucha contra el pecado, lucha contra tu pecado, contra aquellas cosas en las que caes con frecuencia, pero en paz. O sea, sin frustrarte, ¿no? O sea, porque ¿cómo es que no cambio esto? No, dice, lucha contra tus defectos, lucha contra tus pecados, pero en paz. Es decir, consciente de que eres frágil, limitado, y pues la recomendación que yo escuchaba también alguna vez a un sacerdote, ¿verdad?, decía, cuando veamos algo en nosotros que no nos gusta, dice, aprendamos a hacerlo oración. No, decía, ¿verdad?, no enfrascarnos en un monólogo, es decir, recriminarnos tal y cual cosa, es que yo siempre caigo en esto, y es que yo soy este, y es que yo siempre. O sea, como hacer un monólogo, ¿no?, un diálogo con uno mismo y estar ahí rumiando esa situación negativa. Decía él, no, hagámoslo oración, es decir, preséntaselo a Dios. Te es molesto, sí, pero conviértelo en oración, preséntalo a Dios. Y entonces el Señor, ay, tú sabes cómo soy, mira, otra vez en esto, otra vez en mi carácter, otra vez esto, otra vez falté en esto otro, caí en esto. Ayúdame, perdóname, ayúdame. Entonces, fíjense cómo el tema cambia de un monólogo frustrante a un diálogo fecundo, un diálogo con Dios en el que no negamos nuestros defectos, ¿verdad? Al contrario, lo reconocemos en su presencia, pero también le pedimos perdón y le pedimos ayuda. Entonces, bueno, este ejercicio me parece que nos puede ayudar también a conservar la paz en esta lucha contra pues aquellas cosas que necesitamos mejorar. Ninguna persona en el mundo, la que ustedes piensen y manden, es perfecta. Nadie. Todos tenemos defectos. Todos. Porque somos criaturas, somos seres limitados. No somos dioses. Entonces, por eso hay un proceso de paciencia personal, de tolerancia, y dice, pues para poder llegar a identificarnos, a realmente decir, estos son. Y decían los monjes del desierto, los padres del desierto, que eran pues maestros, digamos, en este proceso de autoconocimiento, que el ser humano siempre pues tiene mecanismos para no ver lo malo que hay en él, no nos gusta ver lo malo que hay en nosotros. Pero dice, no hay nada más saludable, o sea, de captar cuáles son las cosas en las que necesitamos mejorar. Porque dice, una vez que identificamos quiénes somos, podríamos, si es necesario, cambiar aquello que no nos gusta de la personalidad, que captamos como algo mejorable. ¿Y cómo podemos captar, verdad, ciertos puntos de nuestra persona que pueden ser mejorables? Pues sobre todo me parece en la relación con los demás. En la relación con los demás, pues yo creo que notamos qué cosas a veces suscitan más fricción, más problemas. Tal vez ya nos han dicho, ¿verdad? En algún momento, oye, es que hablas bien golpeado. Oye, es que pues tú eres como que no le entras, ¿verdad? Como que eres muy indeciso. Que dices sí, luego no, muy voluble. O pues que siempre cuando hay más trabajo, pues como que le huyes, ¿verdad? Que no te gusta el trabajo más duro, qué sé yo.
o que tú siempre, no sientes que siempre, como que hablas mucho de ti mismo, como un poco así como soberbio, orgulloso, y pues cuando nos dicen algo así, pues lo primero que hacemos es como ponernos un poco a la defensiva, ¿no? Pero decíamos, esto es saludable, porque entonces nos ayudan a distinguir algo en nosotros que puede ser, decíamos, objeto de mejora. Y no se trata, fíjense, no se trata de quedarnos solo en el defecto para desanimarnos, para autoherirnos, ¿verdad? Ay, soy lo peor, esto, ¿no? Yo creo que de fondo siempre tiene que haber una valoración positiva de lo que somos. Hay un canto, ¿verdad?, que he escuchado, se me hace muy bonito, que dice: si te miraras como Dios te mira. Si te miraras como Dios te mira. Sí, y si preguntamos eso, ¿verdad? Señor, ¿cómo me miras tú? ¿Cómo miras a fulanito, a menganito? Pues seguramente responderemos pues con amor, con misericordia, como una mamá o un papá ven a su hijo, ¿verdad? Entonces, siempre lo ven bonito, siempre lo ven que es como el mejor. Entonces, esto tendría también que ayudarnos a revalorarnos, no obstante nuestros defectos y límites. También hemos de aprender a valorar quiénes somos. Ramón, ¿nos puedes ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Dice autoestima. La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, el juicio que hacemos de nosotros mismos, de nuestra manera de ser, de quiénes somos, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad, determinan nuestra manera de percibirnos y valorarnos y moldean nuestras vidas. Esta influye en la toma de decisiones y es fundamental para el rendimiento académico. Si una persona piensa que no es competente, no se esforzará en hacer bien las cosas, porque creerá que no es capaz y además será infeliz. Gracias, Ana. Entonces, ¿cómo definimos, verdad, autoestima? Pues ya la misma palabra es una palabra compuesta que nos da, obviamente, ya noción de su significado, la estima de uno mismo. Dice el sentimiento valorativo de nuestro ser. Entonces, ¿qué valor nos damos? ¿Con qué valor nos consideramos a nosotros mismos? ¿Qué juicio hacemos de nosotros mismos? De cómo somos, nuestra manera de ser, quiénes somos, nuestros rasgos incluso corporales, nos aceptamos así como somos, ¿verdad? En nuestros rasgos mentales, espirituales, todo lo que configura nuestra personalidad. Entonces, ¿cómo nos valoramos? Y pues obviamente aquí influye mucho también la experiencia que hemos tenido en nuestros años primeros de vida. Esto es, según los psicólogos, pues años importantes. Los primeros años de vida nos permiten fortalecer o debilitar nuestra autoestima. Y tiene que ver con la aceptación del primer núcleo en el que nos desenvolvemos, que es la familia. En ocasiones, ¿verdad?, si estamos en un entorno familiar negativo, en donde constantemente se demeritan los esfuerzos, se insulta, se hacen apreciaciones negativas, podríamos llegar a tener un serio problema, ¿verdad? Como estas expresiones que a veces, ya hoy creo que somos un poco más conscientes, pero pues que nunca a veces faltaban, ¿no? En casa, de decir, ay, es un inútil, ay, tú no puedes, hazte un lado.
No, debería ser como tu hermano, o todo te sale mal, nada haces bien. Y así, ¿verdad? O sea, expresiones que llegaban a salir de la boca de nuestros padres, hermanos mayores, profesores. Y entonces, pues a veces van minando esta confianza que puede haber en nosotros mismos. O lo opuesto también, entornos saludables en donde, pues si tú hacías algo bien, ay, de qué bien te salió esto, muy bien, te felicito, ¿verdad? Porque lograste esto. Y si había un error, pues no, mira, pues ya lo intentaste, hay que mejorar, hay que aprender. En fin, podemos venir de contextos distintos. Y esto también podría marcar, ¿verdad?, el modo en el que nos autopercibimos. Podemos a veces ser demasiado exigentes, es que nunca nos vemos bien, siempre sentimos que estamos mal, que no somos capaces, competentes. Y el rendimiento, no solo en el área académica, obviamente en todas las áreas de nuestra vida, puede venir a menos. ¿Por qué? Porque podríamos llegar a creernos incapaces, cosa que también nos llevará a la infelicidad, ¿verdad? Porque pues nos achicamos interiormente. Y decíamos, esto puede deberse a muchos factores. ¿Por qué el acercamiento a Dios, ¿verdad? ¿Por qué puede ayudarnos a crecer en este tema de la autoestima? Porque como hemos dicho, cuando te sientes amado incondicionalmente, creo que también la autopercepción cambia, o sea, sabes que eres digno de ser amado, y esto puede ayudar también a revalorar, ¿verdad?, tu persona. Además de que se esperaría que en el ámbito de la fe, en el ámbito cristiano, pues nosotros más bien nos alentemos unos a otros y no pues demeritemos los esfuerzos. Ojalá que sea siempre así, es decir, que nos echemos porras, ¿no? Si puedes, mira, ánimo, te ayudo, puedes mejorar en esto, en aquello, y no una constante queja o, decíamos, minusvaloración de mi esfuerzo. Ay, hermanos, usted nunca puede hacer esto, nunca le sale, o esto. Tendríamos que ir creando también ambientes propicios para el crecimiento y el crecimiento de la confianza y la autoestima. Pero decíamos, esto a veces está enclavado en la parte, pues, digamos, inconsciente de nuestra persona, ¿verdad? Cosas que se quedaron ahí, palabras, elementos que nos pueden llegar a hacer daño, a llevarnos, decíamos, a pensar que no podemos, que somos incapaces para una serie de cosas. Y obviamente aquí también hemos de aprender a saber que no podemos hacer todo, ¿verdad? Unos tenemos unas habilidades, otros otras distintas, y esto es parte también de la autoestima. Decía Teresa de Ávila, humildad es andar en verdad, o sea, conocer la verdad de nuestra vida. Eso también es humildad, reconocer nuestros alcances y nuestros límites, nuestros talentos y las cosas pues que no nos salen, ¿verdad? Entonces es parte del conocimiento, pero esto no debería llevarnos a sentirnos menos, sino a, en el justo sentido, valorar nuestros talentos y pues también conocer nuestros límites. De igual manera, la Madre Teresa de Calcuta señalaba, ¿verdad?, al que es humilde, ni los elogios lo elevan en su orgullo, ni las humillaciones le aplastan, porque sabe quién es, o sea, sabe quién es. Entonces, bueno, esto tiene que ver, como hemos dicho, con la autoestima, valorarnos positivamente. Y bueno, aquí quisiera proponerles trabajar en estas preguntas, ¿verdad? En estas preguntas son estas tres y otras que continúan en la siguiente diapositiva, pero bueno, las pongo aquí para empezar a hacer este trabajo personal. Si las pueden, por favor, anotar. Empezamos con esto. Dice, preguntas sobre tu identidad
y valores. ¿Quién soy yo realmente? ¿Cuáles son mis principales virtudes y puntos fuertes? Lo que decíamos en la escritura podemos denominar mis talentos. ¿Cuáles son los valores que más me importan y los que priorizo en mi vida? Pues, ¿quién soy yo realmente? ¿Cuáles son mis principales virtudes y puntos fuertes? ¿Cuáles son los valores que más me importan? Damos un momentito para que los anoten y pasamos después a la diapositiva siguiente, que trae también otras preguntas. Bien, voy a pasar a las siguientes preguntas. ¿Qué cosas me enorgullecen de mí mismo? ¿De qué cosas me siento orgulloso en mi persona? ¿Cuáles son mis creencias fundamentales? También aquí pues nos movemos también en el ámbito de la fe también. ¿Cuáles son mis creencias fundamentales? ¿Qué cosas cambiaría de mi personalidad? Entonces hay cosas que luego no nos gustan tanto de nosotros y decíamos es parte del reconocimiento de nuestro límite. La autoestima no significa que todo lo vamos a ver bien de lo que hacemos, ¿no? También hay cosas que no hacemos bien, nos equivocamos. Entonces, bueno, ¿qué cosas cambiaría de mi personalidad? También hay que ubicar estos puntos de mejora en nosotros. ¿Cómo me gustaría que me recordaran los demás? ¿Cómo me gustaría que me recordaran los demás? Esto es también como una alusión a lo que se llama en el psicoanálisis, ¿verdad? El ello, es decir, como algo que viene desde fuera, cómo nos perciben, cómo me gustaría que me recuerden los otros. También esta es parte importante del reconocimiento. Y dice la última pregunta, ¿qué me da miedo y por qué? ¿Qué me atemoriza? ¿Qué me llega a frenar, verdad? En las cosas que hago. ¿Cuáles son mis creencias? ¿Qué cosas cambiaría de mi personalidad? ¿Cómo me gustaría que me recuerden? ¿Qué me da miedo? ¿Y por qué? Y bueno, estas preguntas obviamente pues son para trabajar en espacio personal. También vamos a proponer un pequeño espacio, ya no hoy, sino el día de mañana, para compartir algunas de las preguntas, digamos, no tan de índole tan personal, pero me parece que sí hemos de ser capaces de reconocer, decíamos, lo valioso que hay en nosotros y lo mejorable que hay en nosotros. Es parte de este proceso, ¿verdad? Aprender a descubrirnos. Entonces, bueno, la invitación sería a que trabajemos en esto, ¿verdad? En estos minutos que restan. Y, bueno, probablemente pues no nos alcance este tiempo para terminar todas las preguntas, pero bueno, que las sigamos trabajando, sea hoy o mañana, y que
podamos compartir algo en pequeños grupos, ¿verdad? Algún elemento. Obviamente hacemos, pues quizá hay algunos elementos que son más personales, pero yo creo que también hay algunas preguntas que decíamos, con verdad y humildad podemos compartir. Y creo que esto también abona a la comunión del grupo, ¿verdad? O sea, se trata también, me parece que este proceso formativo integral de conocernos a nosotros mismos, pero también entre nosotros. Entonces, bueno, pues también ahí podríamos compartir un poco, ¿verdad?, con los demás. Y yo creo que esto también es parte de la vida. Quizá a veces estamos muy acostumbrados a mostrar solo la parte fuerte o buena de nosotros. Y quizá la parte vulnerable, pues no, porque yo no quiero aparecer ante los demás pues, con un defecto o con una debilidad. Pero decíamos, al final es parte de la vida también. Algunos somos superhombres o supermujeres, ¿verdad? Somos personas. Como Jesús también, como dicen las escrituras, reaccionó de punto así posible, ¿verdad? Y cuando vuelve a las mesas de los senadores del templo, como dice también San Juan, que Jesús lloró ante la tumba de su amigo, y también lloró cuando vio a Jerusalén, que no se convertía. Jesús también se cansaba y después estaba ahí sufriendo, ya no podía más, ahí en la barca, allí. Entonces, Jesús también tenía sus límites, obviamente, como todas las personas. Esta parte también de nuestro proceso de autoconocimiento. Entonces, yo les invito a esto, ¿verdad? Que empecemos a trabajar estas preguntas, que como son también de corte más personal, les quisiera que pudiéramos trabajarlas. La sugerencia también va a ser escribir, o sea, cada una de estas preguntas, pues, contestarla así por escrito.